Vamos a empezar a hablar hoy sobre nutrición y alimentación de conejos. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en el tema, ¿no?, de nutrición. Vamos a recordar algunos aspectos que ustedes ya vieron, ¿no?, en monogástricos, ¿no? Pero vamos a ver las particularidades del conejo. El conejo es un monogástrico, ¿no? Tiene un estómago, tiene intestino delgado, que se divide igual en duodeno, yeyuno y ilion, ¿no? Pero también es un fermentador posgástrico, es decir, después del estómago hay una cámara de fermentación, que es en el ciego y en el intestino grueso, ¿ok? Pero más que nada en el ciego, que está muy desarrollado, se lleva a cabo un proceso de fermentación. Diferencia con los rumiantes, que los rumiantes son pregástricos. Antes del estómago, que es el abomaso, hay una cámara de fermentación, ¿no?, donde ya llevaron rumiantes, pues los que llevan rumiantes, bueno, ya llevan nutrición de rumiantes, pues se recuerdan, ahí hay un proceso de fermentación, sobre todo de la fibra, de los componentes fibrosos del alimento, y se producen principalmente AGVs, ¿no?, ácidos grasos volátiles, que son la fuente de energía principal para los rumiantes. En el caso de los conejos, también aquí en este proceso de fermentación se van a producir AGVs, ¿no?, que también le van a servir como fuente de energía al conejo, ¿no?, de tal manera que ese proceso de fermentación puede cubrir entre el 30 y 40% del requerimiento total, y en un momento dado entre el 60 y 70 del requerimiento de mantenimiento, ¿ok? Si checamos la población de bacterias que encontramos en el ciego principalmente, vamos a ver que muchas de estas bacterias las vamos a encontrar igual en el rumen. Es una población muy similar de bacterias que tienen la particularidad de utilizar la fibra como sustrato para crecer y multiplicarse, y como subproducto, pues lo que habíamos platicado, vienen los AGVs, que son fuente de energía, ¿no? Pero también hay otras bacterias del tipo Clostridium, que muchas de ellas son patógenas, pueden ser patógenas. De hecho, todos tenemos bacterias de tipo Clostridium en nuestro tracto digestivo. Es un habitante normal. Lo que pasa es que siempre está en una población bastante controlada y no causa problemas. Pero ahorita vamos a ver cuál es el riesgo que hay cuando estas bacterias se multiplican, cuando se cambia el ambiente. En el caso del ganado de los rumiantes, el rumen cambia, hay un cambio en el ambiente por cambio de dieta principalmente, pues estas bacterias empiezan a ocupar un lugar importante y pueden causar problemas, ¿no? Todas estas bacterias producen toxinas, lo mismo en el conejo, ¿no? Cuando estas bacterias empiezan a predominar, pueden producir toxinas que también pueden causar problemas digestivos en el conejo. Bueno, aquí vemos más o menos cómo está su población, su proporción. Más bien vamos a encontrar bacterias encargadas de la fermentación de la fibra, y por aquí vamos a encontrar a las Clostridium, ¿no?, y algunos bacteroides que también pueden ser bacterias patógenas. La que sigue. Bueno, vamos a ver la capacidad relativa del tracto digestivo del conejo, comparándolo con otras especies, con el caballo, por ejemplo, que también es muy interesante. El caballo también es un fermentador posgástrico, también tiene un intestino grueso y un ciego bien desarrollado, y también hay una cámara de fermentación ahí, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el ciego, ya hablaba, el conejo lo tiene bastante desarrollado comparado al cerdo, por ejemplo, o al ganado. Claro, aquí en el estómago estamos hablando más bien del rumen, ¿no? Cuando hablamos, es la cámara de fermentación principal en los rumiantes. En el conejo es el ciego, ¿no?, por eso es más grande.
Y veamos que en el caballo es el colon o el intestino grueso. Claro, sumamos estos dos y vamos a tener más o menos como un 60%, ¿no? Comparado con la cámara de fermentación. Y aquí igual vamos a tener como un 55%, ¿no? Entonces, no están muy lejos del rumiante, ¿no? En cuanto a capacidad de fermentación. La diferencia es que en el rumiante va a llegar primero el alimento, ¿no? Eso primero que va de lo que consuma el animal, va a llegar al rumen y ahí se va a fermentar. Y en el caso del conejo y del caballo, lo que va a llegar es los residuos del proceso de digestión en el estómago, en el intestino. Y claro, si consume forraje, pues este forraje no se va a digerir en el estómago ni en el intestino delgado porque no hay las enzimas. Va a tener que llegar hasta el ciego para que pueda ser utilizado. Bueno, este es un trabajito donde se compararon niveles de fibra detergente neutra. Este va al revés, de mayor fibra detergente neutra a menor, ¿ok? Aquí hay más fibra detergente neutra que acá, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el efecto de la fibra? Bueno, en conejos, ¿no? Aumenta la capacidad del tracto digestivo, en este caso del estómago, ¿no? Y del intestino también de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, sabemos que la fibra causa un proceso de hipertrofia en el tracto digestivo. O sea, el forraje es un alimento voluminoso, ¿no? Causa volumen y causa una distensión en el tracto digestivo, sobre todo en el estómago, ¿no? Entonces, conejos que comen mucha fibra o más fibra en su alimento van a tener un estómago más grande, ¿no? Que conejos que comen dietas con menos fibra, ¿okay? Lo mismo que en el ciego, ¿no? También vamos a encontrar que los animales que consumen más fibra, pues tienen ciegos más grandes, ¿no? Tienen más capacidad de consumo. Y esa es una ventaja cuando hablamos de alimentos voluminosos, la capacidad que hay. ¿Por qué? Porque los alimentos fibrosos también son menos densamente energéticos, si lo comparamos, por ejemplo, con el almidón, ¿no? El almidón pues, tiene mucha más energía que un forraje, ¿no? Pero lo compensa un poco con la capacidad de comer más, ¿no? Más consumo, que bueno, también es una adaptación del animal para tratar de cubrir sus requerimientos nutricionales. A menor concentración energética, mayor consumo, tratando de alcanzar, de cubrir sus requerimientos de energía. ¿Y qué pasa entonces también en la cámara de fermentación, que es el ciego, ¿no? Pues aumenta la producción, en este caso, disminuye la producción total de ácidos grasos volátiles, aparentemente, según este trabajo, cuando hay menos fibra. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la fibra, pues, aunque hay bacterias que están encargadas de digerirla, ¿no? en el ciego, pues tienen menos densidad energética que estos. Y vamos a ver de dónde va a cambiar este total. Sabemos que cuál es la relación ideal, ¿no? Más acético, después propiónico y después butírico. Cuando hay más propiónico, ¿qué quiere decir? Que hay menos fibra, probablemente hay más almidón. Cuando al ganado le damos dietas con más almidón, vamos a tener mayor producción de propiónico. Claro, energéticamente es mejor. ¿Por qué? Porque el propiónico, recuerden, es el precursor, es el único AGB que es precursor de glucosa, ¿no? Entonces, en términos de energía, es mejor, ¿no? Sin embargo, en términos de costo, puede ser más caro porque le está dando más almidón. Entonces, a más fibra, menos propiónico, ¿no? Pero más acético, ¿no? Y butírico, que es el tercero. Esta es la relación ideal cuando usamos forrajes, que es lo ideal. Cuando empezamos a usar menos fibra y probablemente más almidón, pues empieza a haber la mayor producción de propiónico, menor producción de acético, reduces la producción de acético y produces más propiónico. Ahorita vamos a ver qué efecto tiene eso, ¿no? ¿Qué es más conveniente en la dieta de un conejo?
darle una dieta con más almidón o con menos fibra. ¿Qué piensan? Esto puede significar mayor ganancia de peso. ¿Qué dicen? ¿Le damos más almidón? ¿Le damos más fibra? Va a ganar menos peso. Bueno, luego lo vamos a ver. Más adelante vamos a analizar esa información y vamos a ver qué sucede. Otro elemento importante del conejo que creo que ya saben, ¿no? es que estos animales pueden practicar la secotrofia, ¿no? Es decir, consumir los secotrofos. ¿Qué son los secotrofos? Eso ya lo saben. Bueno, los secotrofos, como lo dice, se forman en el ciego. Son racimos de heces muy específicas, ¿no? El conejo en el ciego tiene la capacidad de separar el alimento indigerido, ¿no? o que considera de alguna manera genética que se puede volver, que tiene todavía valor nutricional y se los puede volver a comer. No come todas las heces, ¿no? Las heces duras son las que vemos al final, las bolitas, ¿no? Ya después de todo el proceso de digestión. Pero es capaz su sistema digestivo de separar esas heces en forma de racimos y consumirlas directamente del recto y darles una segunda pasada, ¿no? Aprovechar en una segunda pasada ese alimento. El caso del caballo, esto no se da, ¿no? Entonces veamos cuáles son las características de los secotrofos, ¿no? Comparado con las heces duras. Pues vamos a ver que en general pues tienen más proteína, ¿no? Esa es una ventaja, quiere decir que hay proteína todavía aprovechable en los secotrofos que los conejos sí pueden aprovechar. Menos fibra, menos celulosa, ¿no? Y extracto libre de nitrógeno. Bueno, esa no hay mucha diferencia. Básicamente, entonces, lo que vamos a obtener de los secotrofos es proteína, ¿no? Aminoácidos, ¿no? Y vamos a ver la importancia de practicar la secotrofia. En este trabajo tenemos animales, conejos, a los cuales se les permite hacer la secotrofia. Y aquí tenemos animales a los que se evitó que hagan la secotrofia. ¿Cómo? Como le hacen a los perritos, ¿no? Le pusieron un embudo en la cabeza y ya no podían consumir los secotrofos, ¿no? Entonces salían los secotrofos y se iban a las heces, ¿no? Vamos a trabajar con el control nada más, ¿no? Porque, bueno, hay otros tratamientos, pero ¿cuál es la diferencia, no? Vean, por ejemplo, la concentración en las heces fecales, ¿no? De proteína cruda, ¿no? Veamos el contenido de proteína cruda en los secotrofos. Estos sí se los comieron. En la proteína cruda en las heces no hay diferencia, pero sí hay en los secotrofos. Aquí no hay secotrofos porque se los consumieron, pero todavía vean, quedaba bastante proteína, casi 40%. Pero vamos al final, a la digestibilidad final, por ejemplo, de la proteína cruda. Estos que hacían secotrofia tenían una digestibilidad total de la proteína cruda del 65%, mientras que estos tenían el 46-47%, ¿no? Un 15% más o menos, ¿no? Claro, ¿en esto qué se va a traducir? Menos digestibilidad de la proteína, menos ganancia de peso, ¿no? Podemos deducir, pues estos conejos seguro ganaron menos peso, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a obtener cuando, esto refleja esa importancia. Son 15% más de proteína digerida, que puede ser 15% más de aminoácidos, 15% más de proteína para músculo, para ganancia de peso. Entonces podemos deducir que estos conejos que no hacían secotrofia, pues seguramente ganaron menos peso. Bueno, aquí estás, ya ahora hablamos directamente, ¿no? Sobre proteínas, sobre nitrógeno retenido, ¿no? Gramos sobre gramos, es positivo, hay una ganancia positiva, es decir, esto es ganancia de peso, no sé cuántos gramos, pero es ganancia de peso. Aquí es negativo, nitrógeno retenido es negativo, o sea, estos conejos en un momento dado pueden hasta estar perdiendo peso, ¿ok? Son valores negativos. Entonces esa es la importancia de las secotrofias, ¿no? Es una habilidad que hay que aprovechar en los conejos.
Y bueno, aquí está el contenido en términos de aminoácidos, contenido de aminoácidos de los ecotrófos comparados con las heces duras. Entonces, de arginina a lisina, por ejemplo, más de 3 veces, ¿no? Más o menos 3 veces, 2.5 veces el contenido. ¿Cuánta lisina todavía hay aquí? ¿Y la lisina para qué sirve? ¿Se acuerdan? La principal función de la lisina, el 80% de la lisina se usa para sintetizar músculo. En músculo vamos a encontrar el 80% de la lisina, ¿no? Entonces, vean cuánta lisina todavía hay aquí que puede aprovechar el animal para sintetizar músculo. Metionina, ¿no? Esto es un montón comparado con las heces duras. ¿Y para qué sirve metionina? ¿Cuál es la importancia de metionina? Todas las síntesis de proteínas inician con metionina. No hay metionina, puedes tener todos los aminoácidos demás, pero no se va a sintetizar esa cadena de proteína, que puede servir no solo para músculo. Si hablamos de ganancia de peso, pues es lo principal, ¿no? Pero también veamos que las proteínas pueden ser enzimas, pueden ser hormonas, pueden ser una serie de funciones. Entonces, estos dos son los principales, ¿no? Bueno, en general todos, pero bueno, estos dos son los que tienen, en términos de nutrición, siempre son los que cuidamos en el perfil de las dietas. Por esas funciones, síntesis de músculo y porque es un aminoácido azufrado esencial para la síntesis de proteínas. Bueno, algunas consideraciones sobre la formulación de dietas en los conejos y sus requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta que el conejo es un monogástrico, ¿no? Pero también tiene capacidad de utilizar forrajes y subproductos fibrosos. Ese es un hecho. Entonces, ¿cómo lo alimentamos? ¿Como un cerdo o como un rumiante? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos elementos importantes para poder entender qué balance debemos tener entre fibra en un concentrado. ¿Cuál es la necesidad de un conejo de fibra? ¿Realmente necesita que tenga fibra en la dieta o no? ¿O cuánto necesita? Y vamos a ver aquí un efecto interesante, el efecto del nivel de fibra sobre la mortalidad de los conejos. ¿Qué nos dicen estas gráficas, no? A más fibra, menos mortalidad. O al revés, a menos fibra, más mortalidad, ¿no? Esto en términos de fibra detergente neutra. Si hablamos de lignina, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? A más lignina hay una tendencia a menos mortalidad y a menos lignina, más mortalidad. ¿Qué nos dice? Que si la dieta del conejo tiene poca fibra, ¿no? Vamos a tener más mortalidad, ¿no? Va a haber más mortalidad en los conejos, ¿no? Entonces hay que cuidar, y es importante entonces el manejo de la fibra, del nivel de fibra en la dieta en los conejos. Y al revés, en la medida que y esto es postdestete, que es donde también es más grave la situación, el efecto o el balance entre nivel de almidón y fibra en la dieta va a ser más dramático en los conejos, en los gazapos, sobre todo en los conejos recién destetados, ¿no? Entonces aquí tenemos porcentaje de almidón. Entonces en la medida que aumentamos el almidón, aumenta la mortalidad, ¿no? Es al revés a lo que vimos con fibra, ¿no? A medida que aumenta la fibra, disminuye la mortalidad, y aquí en la medida que aumenta el almidón, aumenta la mortalidad, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, estos son otros trabajos que trabajan sobre lo mismo, ¿no? Niveles de fibra, pero prácticamente todos, ¿no? Coinciden en que después del destete, ¿no? Si disminuyo el nivel de fibra o el nivel de fibra en la dieta es muy bajo, va a haber más mortalidad, ¿no? Y eso ya lo comprobamos en la vida real, ¿no? Esos que le dan alimento de cerdo a sus conejos porque es más barato, luego tienen problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque está diseñado el alimento para cerdos, no para conejos.
Claro, se puede complementar, eso se puede hacer y lo hemos hecho, complementar con algún forraje fresco, ¿no? Para aumentar el nivel de fibra en la dieta total. Pero si les das solo alimento para cerdos que tiene mucho, sobre todo un iniciador, ¿no? Van a tener esos problemas. ¿Por qué? Porque la fisiología es diferente. En los lechones o en los cerdos destetados, en los iniciadores, utilizas más almidón, alimentos más digestibles, porque todo depende del proceso de digestión enzimática. Entonces lo que quieres es darle alimentos más digestibles, ¿no? Hasta subproductos de leche. En el caso del conejo, pudiéramos pensar, oye, pero si le voy a dar un alimento con más, debe crecer mejor. No, negativo. Porque vamos a ver después también que todavía la capacidad de digestión del conejo, la secreción de enzimas encargadas de digestión del almidón, las amilasas, todavía cuando lo destetas son muy bajas. Entonces tú le empiezas a dar almidón pensando que eso lo va a ayudar, porque es más digestible, y le vas a causar un disturbio, que ahorita vamos a ver. La enfermedad se llama ERE, ¿no? Episodic Rabbit enteritis, ¿okay? O sea, la episodia de enteritis en el conejo, ¿no? Algunos ejemplos de productos fibrosos, ¿no? Por ejemplo, la paja de trigo, ¿no? El salvado de trigo, la alfalfa, que es la más usada en los alimentos comerciales, pero muy cara, porque no la producimos aquí, la traen de México y es muy cara la alfalfa achicalada, le llaman, ¿no? En pacas, que luego hay que moler para incluir en el alimento, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque se necesita meter fibra. Y es la que, para las plantas de alimento, es la que está más disponible. Nadie les vende, por ejemplo, ramón, ¿no? O leucaena, ¿no? Ahí está. Leucaena achicalada, no hay, ¿no? O chaya, ¿no? O cualquier forraje tropical, o hasta un zacate cualquiera, ¿no? Un guinea, un penicetum, alguno de esos, pues no hay. Entonces lo más disponible para las plantas, porque en su proceso industrial así tiene que entrar, ya está establecido, tiene que entrar molido, todo molido, para que se pueda mezclar y se pueda producir el alimento, ¿no? Lo que es fresco no entra en el esquema. Pero aquí hay algunos, ¿no? Usados en otros lugares, ¿no? La pulpa de la remolacha azucarera, ¿no? El girasol, ¿no? Harina de girasol, la cáscara de la soya, del frijol soya, el grape, uvas, el bagazo de uva, ¿no? Pero aquí tenemos otros, ¿no? Tenemos, como ya mencionamos, tenemos chaya, tenemos ramón, tenemos moringa, tenemos infinidad de forrajes, ¿no? Que podríamos utilizar. A pequeña escala, pues los pudiéramos cortar y dárselo a los animales, ¿no? En modelos pequeños, ¿no? Ya claro, modelos más industriales, y pudiéramos hacer dietas especiales, sin fibra, bajas en fibra, ¿no? Pero luego incluirle de manera como forraje fresco, incluirlo a la dieta integral. Siguen. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es el requerimiento, no? El efecto del almidón, ¿no? Y de la fibra, o sea, la relación almidón-fibra, ¿no? Sobre la mortalidad. Y bueno, aquí está niveles de fibra, ¿no? Contra niveles de almidón. Entonces, los niveles más altos de almidón, pues son los que dan más mortalidad, ¿no? O sea, más maíz, más mortalidad, ¿no? Y coinciden prácticamente todos los estudios, ¿no? Y mientras menos fibra haya, pues la mortalidad puede ser mucho mayor, ¿no? ¿Ok? Y esto en animalitos post-destete. ¿Eso a qué se debe? A lo que expliqué. Lo que pasa es que cuando destetas a los conejos, todavía su capacidad para utilizar, lo vamos a ver después en una gráfica, para digerir el almidón es muy baja. Vienen de ser lactantes
y la enzima predominante es la lactasa, pues están comiendo leche. Apenas tal vez están empezando a comer algo del alimento de la mamá, pero es muy poco. Los destetas y les das, ¿qué? Un alimento con almidón. Bueno, y si les das un alimento de cerdos, como estamos platicando, pensando que va a ser mejor, pues les estás dando más almidón. Como no lo pueden digerir bien, llega mucho almidón indigerido al ciego. ¿Y qué pasa ahí? Pues cambia la población bacteriana, prevalecen las bacterias del tipo Clostridium, causas una toxemia y se empiezan a morir los conejos. Entonces, aquí eso es lo que hicimos en un trabajito que hicimos aquí con el doctor Edwin. Usamos un alimento que si era de conejo, era conejina, sí usamos conejina, porque empezamos a usar alimento de cerdo y se nos empezaban a morir, por lo que ya les platiqué. Entonces aquí usamos conejina, pero tratamos de forzar a los animales a consumir o a depender más de forraje fresco. Entonces lo que hicimos fue restringir la alimentación, controlar la cantidad de concentrado que les dábamos a los conejos, ¿no? Tratando de que consumieran más moringa, en este caso. Entonces, con una restricción del 20%, ¿no? Tuvimos muy buenas ganancias, hasta 30%, ¿no? Y podríamos decir que hasta con 40%, porque estadísticamente no hubo diferencia, pero prácticamente 20 y 30% tenían muy buenas, un buen peso final, ¿no? Muy buena conversión, un buen consumo. Aquí sí ya no se nos caía el consumo por lo mismo, ya era mucho forraje, entonces la capacidad del conejo de comer moringa y compensar con moringa la restricción, pues ya se le dificultaba. Aquí sí ya habían diferencias, ¿no? Entonces prácticamente hasta 30% teníamos un buen consumo de alimento total, de alimento y el consumo total, ¿no? Y bueno, lógicamente las ganancias de peso eran iguales, ¿no? Entonces esto nos permitió concluir que podíamos restringir el consumo de los conejos a tener un 30% de su consumo y obtener buenas ganancias de peso muy similares tal vez a las dietas control. Entonces, esto nos permite pensar que es posible utilizar estos forrajes de corte todos los días, ¿no? Darles poco alimento y complementarlo con un forraje. Y esto no lo tengo aquí, pero sí significa en términos económicos un menor costo de producción, ¿no? Porque la conejina es muy cara. Entonces restringir ya un 30%, pues es un 30% menos que hay que desembolsar y solamente hay que tener el cultivo y irlo a cortar todos los días, ¿no? Bueno, previo a eso, hay que comentar, hay otro trabajo con leucaena, también se hicieron restricciones con muy buenos resultados, ese creo que hasta un 20%, pero hay otros forrajes que se pueden utilizar, el ramón, la chaya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mismo hibiscus, que conocemos como el tulipán, también es una buena fuente de forraje y de proteína. Entonces hay muchos forrajes que se pueden utilizar en estos sistemas, ¿no? Tratando de reducir el alimento concentrado, ¿no? Y bueno, aquí está, ¿no? La capacidad aquí midieron la capacidad de digerir el almidón de los conejos dependiendo de la edad, ¿no? Aquí tenemos edad, ¿no? Y aquí tenemos, ¿cómo lo midieron? Determinaron cuánto almidón, ¿no? Hicieron una recesión del intestino, ¿no? Del ilium, la parte terminal que conecta con el ciego, y la conectaron hacia afuera, ¿no? a la pared abdominal para recolectar el contenido intestinal, es decir, para ver supuestamente cuánto llegaba de almidón indigerido al ciego, ¿no? Entonces se recolectaba todo y se medía el almidón. Claro, ya no llegaba al ciego, eran por cuestiones experimentales.
Entonces podemos ver que de acuerdo con la edad, ¿no? Mientras más jóvenes, más almidón indigerido podía llegar al ciego. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Que mientras más joven es el conejo, su capacidad para digerir el almidón es menor. Conforme aumenta la edad, ya es capaz de ir digiriendo más almidón. Entonces, craso error pensar que al gazapito le voy a dar más almidón porque lo va a aprovechar mejor. No tiene capacidad para digerirlo, entonces va a llegar más almidón indigerido, que es el alimento de las bacterias patógenas. Y bueno, también se va a cambiar el patrón de AGVs, ¿no? Dependiendo del alimento, ¿no? Y eso es lo que se muestra aquí, que finalmente puede haber un cambio en el pH, ¿no? Y al cambiar el pH, pues también va a cambiar la concentración de ácido acético. Y bueno, nada más nos quiere ejemplificar este cuadro, que lo que va a pasar es que va a cambiar, hay un cambio en el patrón, ¿no? Disminuye la presión de ácido acético, quiere decir que hay menos bacterias aprovechando forraje. Y aquí no lo midieron, pero probablemente hay otras bacterias que están aprovechando más el almidón, ¿no? La que sigue. Y bueno, está aquí, ¿no? ¿Cuál es la población de bacterias cuando hay el ERE, ¿no? La Episodic Rabbit Enteropathy, ¿ok? O la enteropatía entérica del conejo, ¿no? Es las columnas verdes. Vamos a ver que estas bacterias que van a ir predominando, ¿no? No son la población normal que se espera cuando usas dietas con fibra, donde esperas que hayan más bacterias, Ruminococcus, por ejemplo, que disminuyen. Entonces, hay un cambio de lo que les decía, hay un cambio en el patrón. Aquí están las Clostridium, ¿no? Cómo se aumentan. Entonces, hay algunas bacterias que van a aumentar, como los lactobacilos, ¿no? Que también cambian el pH. No todas son malas, ¿no? Algunas bacterias, pues, los lactobacilos también quieren aprovechar el almidón, ¿no? Para producir ácido láctico. Estas bacterias, ¿no? Pues son las que nos van a causar Clostridium, Enterococos, y algunas otras bacterias patógenas van a aprovechar para crecer, ¿no? Y producir toxinas que llegan a la sangre y causan el cuadro de toxemia, ¿no? Llegan al cerebro y los conejos mueren pataleando con signos nerviosos, ¿no? Haciendo opistótono. Ese es el cuadro, y diarrea, ese es el cuadro de esta epizotia. Adelante. Tipos de bacterias que prevalecen cuando hay el ERE, del tipo bacteroides, son esas bacterias que no son las que esperas encontrar, Ruminococcus y todas estas bacterias que esperas encontrar en conejos sanos que van a aprovechar la fibra. Hay un cambio en el patrón, empiezan a predominar. Estos se llaman bacteroides porque son bacterias en general, pero que no tienen una función para aprovechar la fibra, sino son bacterias que están ahí, que aprovechan la oportunidad para multiplicarse y producir problemas, ¿no? Causar problemas como esta epizotia. Aquí debe haber habido dos tipos de alimentación, una con mucho almidón y otra con menos almidón. Miden las bacterias y ven la distribución. Lo único que están viendo es que cuando hay la epizotia, prevalecen las bacterias del tipo bacteroide, ¿no? O sea, bacterias en general que no tienen una función para aprovechar la fibra como estas, ¿no? Como la mayoría que sí prevalecen y lo que hacen es fermentar la fibra, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Pues ahí está la tecnología, ¿no? Usar antibióticos en el alimento, ¿no? Para evitar esto. O sea, quiero usar más almidón, pues a lo mejor puedo meter un promotor de crecimiento, un antibiótico, para reducir las bacterias patógenas, ¿no? Y reducir, por supuesto, la mortalidad, ¿no? Pero lo más barato es mantener un buen nivel de fibra en la dieta y sin necesidad de usar antibióticos, ¿no?
La que sigue. Y bueno, también hay que aprovechar que la fibra, pues ya como comentamos, también es fuente de AGVs, ¿no? Y los AGVs los utilizan muy eficientemente los conejos, igualito que los rumiantes. Ya lo mencioné anteriormente, ¿cuál es el precursor de glucosa? El AGV que es precursor de glucosa. Propiónico, muy bien, ¿no? Y el acético es una buena fuente de energía. El acético prácticamente en el hígado se va a convertir a acetilcoenzima A. ¿Y el acetilcoenzima A para qué sirve? Para producir energía en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, los forrajes, si aumentamos el nivel de fibra en la dieta, aumenta la producción de AGVs, va a haber más energía también disponible por el conejo, ¿no? Para el conejo, perdón. Claro, al aumentar la fibra, disminuye la digestibilidad de la energía, ¿no? Entonces, meto más fibra, más producción de AGVs, más sanos los conejos, pero menos densidad energética en la dieta, menos ganancia de peso. Entonces, hay que buscar ese balance, el punto óptimo en el cual obtengamos la máxima ganancia de peso posible, pero sin causar disturbios en el ciego, sin favorecer el desarrollo de esa flora patógena y obteniendo las máximas ganancias posibles. Es decir, con almidón pudiéramos pensar que podemos obtener más energía, más ganancia de peso, pero vamos a causar problemas en el intestino grueso, en el ciego, ¿no? Entonces, hay que buscar el punto óptimo. Y aquí podemos hacer lo mismo ahora en el contenido secal, ¿no? Entonces, cuando aumenta el nivel de fibra, ¿no? O el contenido de fibra, va a aumentar el peso del contenido secal, pero el consumo se va a caer. ¿Por qué? Porque estos animales están comiendo más fibra. Aquí podríamos poner fibra y seguramente aumentar la fibra aumenta el contenido secal, porque también mientras menos digestible sea el alimento, el tiempo de retención aumenta. Entonces, aumenta el peso del contenido secal, pero se nos caen los consumos. Y bueno, aquí está el efecto del nivel y tipo de fibra de la dieta sobre la ganancia de peso, ¿no? Y aquí tenemos 4 fuentes de fibra: la alfalfa, la remolacha, esta también es remolacha, y zacate o pasto, ¿no? Entonces, en la medida que aumenta la fibra detergente ácida, pues disminuyen las ganancias de peso. Eso es de esperar, ¿no? Hay un nivel en el cual no se afecta la ganancia de peso. Después de este nivel, sí disminuye la ganancia de peso. Y entonces, nos está diciendo esta gráfica de alguna manera que un nivel de fibra adherente ácida de alrededor del 20% es suficiente, ¿no? Si le damos más fibra, van a disminuir las ganancias de peso, ¿no? La que sigue. Y bueno, este es el efecto de la fibra sobre la productividad en maternidad en las hembras, ¿no? Peso de la camada, número de destetados en la columna azul y la eficiencia alimenticia, ¿no? Entonces vemos que a más fibra igual, ¿no? El peso de la camada del destete baja, ¿no? La eficiencia, el número de destetados no se afecta aparentemente, pero la eficiencia alimenticia sí va bajando, ¿ok? Va siendo menor. Entonces, también ahí hay que cuidar el nivel de fibra, tal vez no más de un 30% en las conejas lactantes, ¿no? Para no afectar el peso de la camada. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente aquí hubo menos leche, ¿no? No afectó el número de destetados, bueno, sí lo afectó, sí disminuyó, ¿no? Pero también disminuyó el peso de la camada, ¿no? Mucha fibra, menos producción de leche. Es decir, también tenemos que utilizar almidón, ¿no? No podemos, no lo estoy satanizando, decir, el almidón les va a causar diarreas, no.
El almidón se requiere, y sobre todo en etapas en las cuales los animales tienen una mayor demanda de energía, en este caso para producción de leche. Entonces tenemos que darles almidón, no solo forraje. Si le damos solo forraje va a pasar esto. Va a haber menos destetados y menos peso, ¿no? Entonces el mensaje es que tenemos que buscar ese balance entre fibra y energía, o energía concentrada como almidón. Así es, de alguna manera, cuando tú incluyes más fibra en la dieta del conejo, lo que estás desplazando, ¿qué es? Pues concentrado, ¿no? O almidón, o maíz, ¿no? Más fibra, menos almidón, ¿no? Más sanos, porque al final el conejo hay que reconocer que está adaptado para vivir de manera silvestre, consumiendo forrajes y tal vez algunos granos algunas semillas que pueda conseguir, pero la base de su alimentación es el forraje, igual que en el caballo, ¿no? Los caballos igual silvestres, ¿no? Los caballos salvajes, pues la dieta es forraje, se encuentran algún grano por ahí, es mínimo. Lo mismo el conejo, pero queremos también optimizar las ganancias de peso, por eso lo empezamos a meter almidón, pero hay que buscar ese balance, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cuál es el nivel óptimo de fibra y cuál es el nivel óptimo de almidón para obtener las máximas ganancias de peso, o en este caso que tengamos más destetados y mayor peso en la camada, ¿no? Entonces aquí vienen ya las recomendaciones finales, y estas recomendaciones se basan en todos esos estudios, ¿no? ¿Cuál es el nivel óptimo de almidón? ¿Cuál es el nivel óptimo de fibra en una dieta para conejos, ¿no? Entonces en conejas, más o menos el 18% de la dieta, ¿no? Va a ser almidón, debe ser almidón, ¿no? 31% de fibra detergente neutra, o 16% de fibra detergente ácida, o 13% de fibra cruda, que es lo que normalmente buscamos en las dietas de conejo, entre un 13 y un 15%. En engorda, 16% de almidón, 33% de fibra detergente neutra, 17% de detergente ácida y más o menos un 15% de fibra cruda, ¿no? Y bueno, aquí se maneja mixto. Más o menos es lo que manejamos, entre 13 y 15% de fibra. Eso es lo que manejamos en dietas comerciales para conejos, ¿no? ¿Qué tenemos que incluir también en nuestra matriz de balanceo cuando formulamos una dieta? No solo energía, proteína, calcio, fósforo, lisina, metionina, sino el nivel de almidón. ¿Y cuál es nuestra fuente principal de almidón? Aquí en Yucatán, el maíz, ¿ok? Entonces hay que incluirlo porque es fibra y almidón, claro, y energía y proteína y todo lo demás, pero hay que incluirlo en nuestra matriz, sobre todo si son conejos jóvenes, ¿no? Si no vamos a tener mucha mortalidad. Todo lo que el conejo consuma, ¿no? Debe ser digerido, menos la fibra, menos el forraje, debe ser digerido en el estómago y en el intestino delgado. Todo. No debe llegar nada indigerido, porque solo debe llegar el forraje al ciego, porque si no, vamos a modificar, vamos a afectar el ambiente fecal, y esto va a causar un problema en términos de la población de bacterias, ¿no? Vamos a afectar el pH, vamos a afectar la concentración de AGVs, y también podemos afectar la concentración de las bacterias. Y lo mismo pasa con la proteína, ¿no? Si le doy demasiada proteína, también puedo causar el ERE, porque el ERE al final, ¿no? La epizotia, es un disturbio entérico que lo puedo causar no solo por almidón, también por proteína o por cualquier elemento que llegue indigerido, ¿no? Que debió haber sido aprovechado, absorbido en el intestino delgado. Entonces, si le damos demasiado, superamos la capacidad de digestión que tiene el conejo, nos va a llegar muchos elementos indigeridos al ciego. Elementos del alimento que puedan cambiar el pH, y al cambiar el pH, sobre todo disminuir el pH, empieza a cambiar la población. Las bacterias productoras de AGV se empiezan a disminuir.
y empiezan a proliferar bacterias, por ejemplo, ácido lácticas o los Clostridium, que les gusta el pH ácido. Entonces, todo lo que pueda llegar, que no sea fibra, lo van a aprovechar otras bacterias que van a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico va a bajar el pH y va a favorecer que las Clostridium aprovechen. Mientras el pH esté alto, cercano a 7, las bacterias del Clostridium están ahí, pero no se pueden reproducir porque no tienen el ambiente conveniente para su crecimiento, ¿no? Entonces aquí están algunas recomendaciones. ¿Y qué pasa también si les damos demasiada proteína? ¿Qué puede pasar? ¿No? Pues también estamos tirando dinero probablemente, sobre todo si es alimento comprado, ¿no? Vamos a darle un alimento, ¿no? Un iniciador de cerdo, ¿no? Con 18% de proteína. ¿Realmente lo requiere? O también vamos a causar un problema, no solo por almidón. Pero eso es un forraje. Sí, pero también le estás dando demasiada proteína que no puede digerir y va a llegar al ciego. Y aquí hay algunas recomendaciones. En general de aminoácidos, ¿no? De almidón, de fibra y de algunos aminoácidos, ¿no? Proteína. Y de proteína. Así es. ¿Ok? Bueno, este es siempre sobre lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa sobre la actividad microbial, la digestión y la salud en el intestino de los conejos cuando se sustituye fibra por almidón, ¿no? Entonces aquí tenemos niveles de fibra detergente ácida, desde el más alto 23% hasta 9%, ¿no? Y ahí están las dietas, ¿no? Para más fibra le meten más fuentes de fibra, ¿no? Que van disminuyendo, y por acá el trigo, en este caso usaron trigo, ¿no? Va aumentando la cantidad de trigo en la dieta, ¿no? Entonces, más fibra, menos trigo, ¿no? Menos fibra, más trigo. Y bueno, aquí vemos el almidón cómo se va incrementando, ¿no? Meto más cereal, puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser maíz, puede ser sorgo, le estoy metiendo más almidón. A más concentración, me va a aumentar la concentración. Bueno, esta es la digestibilidad, ¿no? La digestibilidad en conejos. Este es el consumo, esto es interesante, ¿no? Como al disminuir la fibra, disminuye el consumo, ¿no? Y aunque la digestibilidad es mayor, ¿por qué? Porque tiene más almidón. ¿Sí se acuerdan? Es más digestible. Pero ¿dónde se está digiriendo? ¿Se está digiriendo en el intestino delgado? ¿O está llegando al ciego? Y ahí se fermenta. Entonces tú lo mides como digestibilidad porque lo que estás haciendo es medir cuánto comió y cuánto recuperé en las heces. ¿Dónde se digirió o se fermentó? ¿Quién sabe? Pero es muy probable que parte del almidón se esté fermentando en el ciego, está llegando indigerido y te registra como que la digestibilidad de la materia orgánica, ¿no? O de la energía es mayor, pero no necesariamente toda esa energía va a ser aprovechada por el conejo. Y se compensa, bueno, más digestibilidad aparentemente, porque también por eso se llama digestibilidad aparente, pero menos consumo. Entonces sus ganancias tampoco van a ser mejores. Probablemente aquí, con este consumo y estas digestibilidades, tenga ganancias similares o tal vez mayores que estos conejos, pero siendo más sanos. Y ahorita vamos a ver. Bueno, ahí están las ganancias de peso, ¿no? Aparentemente aquí el consumo entre 28 y 37, bueno, todo el periodo, ¿no? De 28 a 79 días el consumo, aquí fue de 123, fue mayor que en el del nivel bajo, ¿no? Las ganancias de peso, aparentemente no hay diferencia, ¿no? Y la conversión aquí es más alta, pues sí, porque hay más fibra. Pero, la que sigue. Pero veamos la mortalidad, ¿no? Aquí, 32%, ¿no? Morbilidad y el índice de riesgo, ¿no? Pero si vamos a mortalidad, un 20% más de mortalidad. Aparentemente
ganan lo mismo de peso, tienen mayor digestibilidad, ¿no? Pero si sacamos ya luego la producción por lote, pues vamos a tener menos kilos producidos aquí, aunque estos hayan ganado aparentemente más peso porque había más almidón. Pero murieron más. Entonces, ¿cuál será más rentable? ¿Menos fibra o más fibra? Pues yo digo que más fibra, aunque ganen un poco menos, pero tengo un 20% más de conejos vivos al final. Más alimentos, más conejos que vender, ¿no? Aquí ganaron más peso, más rápido, pero menos conejos, ¿no? Entonces, y aparentemente aquí, mira, 17, la mortalidad fue un poco más baja, bajo, ¿no? Pero aunque no hay diferencia. ¿Ok?